Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad jurídicamente organizada? Bien, seguimos con nuestro curso de Derecho Administrativo. Vamos con la clase número 10. En esta oportunidad vamos a hablar respecto de la administración descentralizada en general. ¿Sí? Si recuerdan, en la clase número 8, al tratar respecto de los principios de la organización administrativa, hemos dicho que básicamente la forma de estructurar y de funcionar que tiene la administración, ¿sí? Pero en relación a la estructura que se da a sí misma la administración, puede variar en dos especies, ¿sí? Por un lado puede elegir desconcentrarse, esto es, delegar competencias tras la creación de nuevos órganos que pertenecen a la administración centralizada, delegar competencias para que estas sean ejercidas, digamos, determinadas funciones incluso sean ejercidas por estos nuevos órganos que son creados y que integran la administración centralizada. Bueno, la segunda especie, el segundo tipo, es el de la descentralización. Esto básicamente significa que el Estado, ¿sí?, la administración, bueno, se discute, esto lo vamos a tratar luego, pero se discute quién es el órgano, quién es el poder encargado de crear, ¿sí?, facultado de crear entes descentralizados. La realidad es que la administración puede descentralizarse, esto es, transfiriendo facultades, transfiriendo funciones, competencias a un nuevo ente, ¿sí?, a un nuevo ente y dotándolo de subjetividad, ¿sí?, dotándolo de una subjetividad distinta a la del Estado nacional, ¿sí? Bueno, entonces, en rigor, la descentralización es básicamente una técnica de distribución de competencias, ¿sí? Esto, al igual que la desconcentración, pero que a diferencia de la desconcentración, implica la creación de una nueva persona jurídica pública diferenciada de la administración central, pero que va a mantener el carácter de ente público estatal, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características salientes de este tipo de técnicas y de distribución de competencias, denominado descentralización? Bueno, debemos decir que es, en primer término, su fuente es una norma de alcance general, ¿sí?, tanto ya fuera como la Constitución, como puede ser la ley, un reglamento. Otro dato importante es que su creación implica el traslado tanto de la titularidad como del ejercicio de las competencias de carácter permanente y no transitorio, en donde se va a generar una relación, ¿sí?, una relación más o menos simbiótica entre el Estado nacional o Estado provincial o Estado municipal, ya fuese el caso, con el ente descentralizado. También vale decir ente descentralizado como género. Lo cierto es que como entes descentralizados tenemos distintas especies, ya fuese a través de entes autárticos, de entes autónomos, incluso de empresas del Estado, ¿sí? Digamos entonces que hay una relación, ¿sí?, entre estos entes descentralizados con el ente Estado centralizado, en donde básicamente hay una relación jurídica de tutela. Bueno, bien, siguiendo con la clase, como hemos dicho que descentralizar representa un género, podemos clasificar a las distintos entes descentralizados en varias especies, ¿sí? Básicamente, al respecto, Juan Carlos Casal nos clasifica las mismas en, por ejemplo, descentralización territorial, ¿sí? El caso típico de esta descentralización
lo constituye básicamente el municipio, ¿sí? Esto, digamos, es territorial porque su competencia no se extiende más allá del territorio que delimita el ámbito geográfico de validez de las normas generales y actos administrativos que emanan de sus órganos. Lo cierto es que las entidades descentralizadas territoriales ostentan por lo común, dentro de la circunscripción en que desenvuelven su accionar, una competencia general para conocer de asuntos administrativos de carácter local, ¿sí? Bueno, otra clasificación que existe, que se puede hacer de las entidades descentralizadas, es las denominadas entidades descentralizadas institucionales, ¿sí? Esta persigue objetivos que para el gobierno se confunden con los propios, específicamente vinculados con la conducción del ordenamiento y por ende de fuerte permanencia en el tiempo. Bien, el caso paradigmático del que les estoy hablando es el de las entidades autárquicas y de las entidades autónomas, ¿sí? Un tercer supuesto de entidades descentralizadas la constituyen aquellas entidades denominadas descentralizadas empresariales, ¿sí? Digamos que estas concretan sus objetivos específicos en una actividad productiva del tipo industrial o comercial que por tal naturaleza y para las finalidades del sector público carece o debería carecer de una duración temporal significativa. Bien, bueno, lo cierto es que esta es una especie peculiar de entidad estatal, ¿sí? Y desarrolla una actividad comercial o industrial con un régimen jurídico entremezclado que combina el derecho público con el derecho privado. Vale también decir que nuestra legislación ha previsto la posibilidad de que las actividades comerciales o industriales que estas entidades realicen puedan a su vez configurar un servicio público, ¿sí? Bien, por último existe un último tipo de entidades descentralizadas denominadas atípicas, ¿sí? Esta responde a la realidad que nos demuestra que existen formas jurídicas intermedias, ¿sí? Que necesitan ostentar una regulación normativa específica para la entidad que el Estado va a fundar o va a crear, ¿sí? Digamos, este tipo de entidades atípicas, entidades descentralizadas, van a ser, por las formas jurídicas y la regulación normativa específica que se le va a aplicar, una especie atípica. Bien, bueno, respecto a quién es el órgano competente para disponer la creación de estas entidades, se tiene dicho, bueno, existen básicamente tres posturas, ¿sí? Una postura apoyada fuertemente por Marienhof, quien dice que la creación de estas entidades descentralizadas pertenece en rigor al ámbito de la llamada zona de reserva de la administración, ¿sí? Enmarcada en el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, ¿sí? En cambio, hay otros autores que remiten, ¿sí? Reconocen que quien tiene facultad para disponer la creación de este tipo de entidades es el Congreso, ¿sí? Autores como Ricardo Balbín, Comadira, son autores que, bueno, señalan que el único órgano, el único poder que puede crear este tipo de entidades es el Congreso, y esto porque hacen una derivación, ¿sí? De lo que el artículo 75, inciso 20 dice respecto de que corresponde al Congreso crear y suprimir empleos, ¿sí? Incluso fijar sus atribuciones. Bueno, a ver, lo cierto es que esta postura ha sido refutada, ya que
La entidad autártica no es propiamente hablando un empleo, ¿sí? Ya que por de pronto el empleo en cuestión no presupone la creación, ¿sí?, de una personalidad jurídica diferenciada, ¿sí?, ni presume la existencia de un patrimonio y elementos propios fundamentales para la creación, ¿sí?, de este tipo de entidades, ¿sí? Bueno, en tercer término hay como digo, una tercera posición, es una posición intermedia, y es la posición de Juan Carlos Casagne, ¿sí? Él básicamente dice que adhiere a la tesis de las facultades concurrentes, ¿sí? Básicamente dice que se parte de la existencia de un acuerdo que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿sí? En donde ambos pueden mantener, ¿sí?, consentir la legitimidad del acto de creación de una entidad, ¿sí? Igualmente vale aclarar que existe una ley, la ley 24.250, no, perdón, estoy hablando de la ley 25.152, denominada Ley de Administración de los Recursos Públicos, que en su artículo 5 dice que, en el artículo 5A, que toda creación de organismo descentralizado y empresa pública financiera y no financiera requerirá del dictado de la ley respectiva. Entonces, básicamente esta ley, ¿sí?, señala que es el Congreso, a través de ley, quien está facultado para crear organismos descentralizados, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál es el régimen jurídico de aquellos actos, ¿sí?, que las entidades descentralizadas emiten? Bueno, al respecto se puede decir que sus actos serán regulados casi exclusivamente por el derecho público, ¿sí? O en su caso tendrán un carácter entremezclado, ¿sí?, entre derecho público y derecho privado, ¿sí? Digamos que en ambas situaciones la preeminencia o la gravitación que exista por parte del derecho público en alguno de los requisitos de los actos que estos entes emitan, como por ejemplo puede ser que el derecho público regule lo relativo a la competencia, digamos, esto no excluye la posibilidad de que la entidad descentralizada celebre actos con objeto regulado por el derecho civil y comercial, ¿sí? Sí, bien, en el fondo lo que se discute en rigor es la existencia de una categoría de actos distintos al acto administrativo típico, ¿sí?, que se denomina acto privado de la administración o acto de objeto privado. Sí, bueno, en nuestro ordenamiento, en nuestro derecho positivo, se admite la presencia de estos actos de objeto privado, y bueno, que aparecen con mayor gravitación precisamente en aquellas personas públicas estatales que llevan a cabo actividades industriales o comerciales, como ser la llevada a cabo por las empresas del Estado, ¿sí?, que pueden desarrollar, como digo, actividades industriales, comerciales, incluso actividades de intermediación en semejanza con los particulares. Sí, bueno, un tema novedoso que se advierte con mucho más frecuencia en los países occidentales es básicamente que paralelamente a la realización de actividades de naturaleza industrial o comercial llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho público, en muchos países, como digo, occidentales, se han comenzado a utilizar figuras societarias de derecho mercantil, ¿sí?, para llevar a cabo tales actividades económicas, ¿sí? Bueno, lo novedoso es que el fin que persigue el Estado al acudir estas formas jurídicas del derecho privado son fines bastante concretos y que consisten básicamente en dotar de una gestión ágil a la empresa, sometiéndola a la misma a las leyes y usos mercantiles, escapando de la aplicación del derecho administrativo, ¿sí?, y otorgándole mayores posibilidades de financiación en cuanto a los créditos
con los terceros. ¿Sí? Bueno, en lo que concierne al régimen jurídico de estas entidades, resulta claro que en principio el mismo es de derecho privado, ¿sí? De derecho comercial. Sin embargo, esto no significa que no puedan coexistir conjuntamente algunas relaciones de derecho público que impliquen una derogación o excepción al régimen común que las caracteriza. Tal puede ser el caso de que se contemplen, ¿sí? En la administración, por ejemplo, o en la designación, incluso en la revocación de las autoridades de estas sociedades, cláusulas que puedan venir del derecho administrativo, ¿sí? Bueno, a ver, lo cierto es que varias son las formas jurídicas que traducen la intervención y participación del Estado en el marco del campo denominado de la gestión económica. Las principales formas jurídicas en Argentina son, y tenemos 4 tipos, ¿sí? Las sociedades de economía mixta, las sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, las sociedades del Estado, las meras sociedades anónimas, cuyo capital fuera totalmente del Estado, o este tuviera una mayoría accionaria, etc. Bueno, respecto de las empresas del Estado, ¿sí? Vamos a estudiar las mismas en una clase ulterior, ¿sí? Vamos a abordar en específico las empresas estatales, pero bueno, vale empezar a tener en cuenta que existen y que las mismas en rigor adoptan y son reguladas por formas jurídicas propias del derecho privado, ¿sí? Facultándose incluso a las mismas emitir actos administrativos de objeto privado, ¿sí? O acto de objeto privado. Bueno, por último, y como para finalizar, lo relativo a las entidades descentralizadas, ¿sí? Podemos hacer referencia respecto del control, ¿sí? Control administrativo de estas entidades descentralizadas y de las sociedades comerciales del Estado. ¿Sí? Bueno, un primer control va a ser llevado a cabo por la propia administración central, ¿sí? O a través de una entidad descentralizada. Lo cierto es que este control, ¿sí? Que realiza la administración central sobre las entidades descentralizadas es puntualmente un control distinto al control jerárquico propio o característico y vigente de la administración central, ¿sí? Este control administrativo o de tutela, como se suele también decir, está básicamente caracterizado por, digamos, las siguientes notas, ¿sí? Básicamente, su objeto se limita a controlar la legitimidad del acto sobre la entidad descentralizada, ¿sí? No pudiendo examinar la oportunidad, ni el mérito, ni la conveniencia de el mismo, ¿sí? En segundo término, el acto que se revisa no puede ser modificado, debiendo limitarse la administración central a su aceptación o a su rechazo, ¿sí? ¿Sí? Igualmente, el reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, es decir, estoy hablando del decreto 1759 del 72, regula, ¿sí? Y dice que cuando la entidad descentralizada hubiera sido creada por el Congreso, por parte de la Administración Central, solo se procederá al control de legitimidad, ¿sí? Salvo que la ley que lo hubiese creado autorice a un control amplio, ¿sí? En cambio, cuando la entidad fuera creada en ejercicio de una facultad concurrente entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, el control en ese caso podrá, ¿sí?, versar también sobre además, digamos, de la legitimidad del acto, podrá también versar sobre la oportunidad, el mérito y la conveniencia del mismo. ¿Sí? Bueno, al respecto tenemos el artículo 97, infin, del reglamento citado,
que dice así: la resolución se limitará a revocar el acto impugnado, pudiendo sin embargo modificarlo o sustituirlo con carácter excepcional si fundadas razones de interés público lo justificaren. Esto en el marco de lo que es la lo que es el recurso administrativo de alzada. ¿Sí? Y por último, para el caso de las entidades constituidas como personas jurídicas privadas, estoy hablando de las empresas del Estado, no procede en principio el llamado control administrativo o de tutela que rige para las entidades descentralizadas, ¿sí? Lo que procede en ese caso es el mecanismo creado por la ley 24.156, denominado de Ley de Administración Financiera, ¿sí? Que propone una doble modalidad de fiscalización, ¿sí? A través de, primero, de un control interno, a través de la Sindicatura General de la Nación, ¿sí? Y un control externo que se encuentra a cargo de la Auditoría General de la Nación. ¿Sí? Bueno, hasta acá lo más característico respecto de la administración descentralizada. ¿Sí? Hemos hecho un pantallazo general de las entidades descentralizadas, sus tipos, e incluso hemos hablado un poco de las empresas estatales. ¿Sí? En clases posteriores vamos a abordar cada tipo en específico, ¿sí? De las entidades descentralizadas, y bueno, lo vamos a analizar con mayor profundidad, ¿sí? Espero que les haya servido este breve pantallazo. Si te gustó, te pido que dejes tu comentario, des like y compartas con tus compañeros y compañeras de estudio, ¿sí? Será hasta la próxima. Saludos.